Ahora, hablemos de las obtenciones vegetales. Hablemos de las obtenciones vegetales. Está íntimamente relacionado con recursos genéticos, porque cuando tiene que ver con agricultura, les llamamos recursos fitogenéticos. Cuando hablamos de recursos fitogenéticos, estamos hablando fundamentalmente de plantas y de semillas. ¿Qué tiene que ver esto con la propiedad intelectual? ¿Cuál es el abordaje desde la propiedad intelectual? El abordaje es que cuando alguien desarrolla una nueva variedad vegetal, ¿qué significa esto? Voy a poner otro ejemplo. Hablemos de papas, tal vez que todos vamos a entenderlos aquí en la sierra. Si estuviéramos en la costa hablaría de cacao, pero hablemos de la papa. Aquí tenemos una papa variedad A, aquí tenemos una papa variedad B, aquí tenemos una papa variedad C, ¿ya? Tenemos tres variedades distintas de papas. Digamos que la variedad A tiene una característica de sabor, buen sabor, la variedad A, ¿no? Buen sabor, ¿ya? La variedad B de esta papa, de otra variedad de papa, se caracteriza porque esa variedad, la variedad B, es resistente a las heladas, ¿ya? No tiene buen sabor, pero en cambio es resistente a las heladas, variedad B. Y cojo otra variedad de papa, digamos una papa que hay en la provincia de Cañar, una papa variedad C, que en cambio es resistente a la sequía, que puede haber largos periodos de lluvia, sin lluvia digamos, pero la papa no se muere, ¿ya? Entonces, esta papa se da en el Carchi, esta se da en Cotopaxi, esta se da en Cañar, digamos, ¿ya? Tres variedades distintas de papas, con características distintas. Entonces yo trabajo en el INIAF, ¿no? Todos sabemos lo que es el INIAF, ¿no? El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, y digamos, tengo yo el financiamiento y el apoyo para desarrollar una nueva variedad de papa. Esta nueva variedad de papa, le vamos a decir, esta va a ser la variedad D. ¿Qué me interesa? Que esta variedad de papa, esta nueva variedad, tenga tres características: que tenga buen sabor, que sea resistente a las heladas y que sea resistente a la sequía. Entonces, con técnicas moleculares, con técnicas, digamos, de laboratorio, yo saco elementos del ADN de la papa A, saco elementos del ADN de la papa B, saco elementos del ADN de la papa C y genero una nueva variedad, que es la papa D. O sea, la papa D va a ser de buen sabor, va a ser resistente a las heladas, pero además, esta papa D, además va a ser resistente a las sequías. Una super papa, ¿no? ¿Ya? Es un invento hipotético, absolutamente hipotético. Esto se hace a través de técnicas de fitomejoramiento, ¿no? O sea, hay los fitomejoradores, son gente que sabe, ¿no? Sí, gente que sabe hacer el fitomejoramiento, ¿no? O sea, esto no es nada del otro mundo, ¿ya? Habría que decir acá que los pueblos indígenas de América Latina, ¿sí?, han venido haciendo esto desde hace muchos años atrás, a través de técnicas como el injerto, como la selección masal, ¿no? La selección masal, esta selección que después de una cosecha la gente va, digamos, mirando las características de las semillas y dice, no, estas me las guardo para el próximo ciclo. O sea, digamos, hay técnicas, técnicas que tienen muchos años, ¿no?, respecto de mejorar semillas. O sea, esto no hace falta laboratorio tampoco, ¿no? O sea, los productores saben cómo hacer un injerto, no es nada del otro mundo, ¿cierto? Pero bueno, hay cosas que se pueden hacer sin laboratorio, hay otras cosas que se hacen en laboratorio, como el ejemplo que estoy poniendo acá. Entonces, si es que yo he trabajado en hacer esto que estoy diciendo acá, esto puede coger años de investigación, ¿no? O sea, luego de algunos años he logrado desarrollar la variedad D. Esta viene a ser una nueva variedad. Esta nueva variedad tiene derechos de propiedad intelectual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se trata detrás de esta variedad hay investigación, hay inversión, hay tiempo, ¿no? O sea, entonces, esta nueva variedad puede ser protegida con derechos de propiedad intelectual. En el caso de nuestro país, las nuevas variedades vegetales se protegen con
un certificado de obtentor vegetal que tiene un plazo de duración de por lo menos 15 años. ¿Ya? 15 años. Es decir, durante 15 años yo tendría la exclusividad para comercializar esta semilla de papa mejorada. ¿Ya? Sí queda claro. Ahí estamos hablando de derechos de propiedad intelectual sobre una nueva variedad vegetal. ¿Ya? Hasta ahí, no sé si está claro el tema. Entonces ¿por qué tienen que ver, por qué están dentro del mismo bloque? Porque finalmente estamos hablando también de material genético, pues, ¿no? Es material genético, las semillas son material genético, las variedades vegetales son material genético. Entonces, está dentro de este campo. ¿Ya? Entonces, en resumen, estamos viendo que los derechos de propiedad intelectual tienen que ver con derechos de autor, derechos de propiedad industrial y acceso a recursos genéticos y nuevas obtenciones vegetales. ¿Ya? Bien. Ahora, esto que parece tan sencillo hasta ahí, sin embargo tiene complejidades. ¿Por qué tiene complejidades? Porque hay nuevas tecnologías, en el caso de las variedades vegetales, hay tecnologías que se han ido desarrollando a través de la ingeniería genética, a través de la biotecnología, ¿no? ¿Qué hacen qué? Si vuelvo al ejemplo de la papa, hemos visto que la variedad B se derivan de otras variedades, pero de la misma especie, o sea, de la especie de la papa, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si yo cojo material genético de una variedad, de una papa, pero también cojo material genético de una variedad de una luciérnaga? ¿Puede o no puede pasar? Sí puede pasar, claro. Hoy con ingeniería genética eso es posible. Si yo aquí le meto el ADN de una luciérnaga, ¿por qué le meto el ADN de la luciérnaga? Porque las luciérnagas en la noche brillan, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con esta papa? Esta papa sería una papa brillosa. Miren ustedes, o sea, aquí cambiamos el orden aquí la variedad B ya no va a ser el fruto de material genético de otras variedades de papas. Aquí cogemos una variedad, digamos, aquí estamos metiéndole en la variedad D el gene de una variedad de papas, sí, pero también estamos metiendo el gene de una luciérnaga y el gene de un pez. O sea, aquí estamos frente a otra cuestión totalmente distinta. Aquí estamos hablando entonces entramos hablando de los famosos OGM. Esta variedad D ya no sería una obtención vegetal que se da como resultado de, digamos, un trabajo de fitogenética. Aquí ya no estamos hablando de fitogenética. Ya no estamos hablando de fitomejoramiento. Aquí estamos hablando de un organismo genéticamente modificado. Eso ya tiene otras implicaciones. Como ha dicho César muy bien, esto tiene unas implicaciones éticas, tiene unas implicaciones jurídicas, tiene unas implicaciones también desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? O sea, hay una serie de implicaciones, un montón de implicaciones muy complejas, ¿ya? Entonces, el tema es, la pregunta es ¿cómo afronta esto? ¿Cómo afronta el tema cómo se afronta esto desde el ámbito de la propiedad intelectual? ¿Cómo se mira ese tema desde la propiedad intelectual? En general, y luego veamos qué pasa en el caso de nuestro país. A nivel global, digamos, o sea, así como hemos hablado del convenio de diversidad biológica, hay otro convenio que es importante tener presente, que es un convenio que se llama el convenio UPOV. Digamos, es el instrumento internacional, ¿no?, que regula todo lo que tiene que ver con obtenciones vegetales. Es el convenio que establece la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales. El Ecuador es parte del convenio UPOV, como la gran mayoría de países del mundo.
¿ya? Hay el convenio POF. Lo mismo que en derechos de autor. En derechos de autor, digamos, la matriz de derechos de autor es el convenio de Berna del año de 1896. En propiedad industrial, la matriz es el convenio de París del año de 1893. Y en lo que tiene que ver con obtenciones vegetales del convenio POF. Lo que tiene que ver con acceso a recursos genéticos es el convenio de diversidad biológica, ¿no es cierto? Ya hablamos de esto, ¿ya? O sea, vean ustedes, hay instrumentos internacionales, ¿ya? Ahora, ¿qué dice el convenio POF? Aquí vamos a centrarnos un poquito en el convenio POF. ¿Qué dice el convenio POF? El convenio POF establece que los países podrán proteger las obtenciones vegetales, dice, o bien con certificados de obtención vegetal, o bien con patentes. Pero de ninguna manera se puede proteger de las dos formas. Es decir, yo no puedo proteger a una nueva variedad vegetal con un certificado de obtención vegetal y una patente. O lo protejo de una manera, o lo protejo de otra manera. Hasta ahí. ¿Qué es lo que han hecho los europeos? ¿Qué es lo que han hecho los europeos? ¿Qué es lo que han hecho los europeos? Los europeos, ellos han diferenciado. Ellos dicen, cuando tenemos una nueva variedad vegetal, esta nueva variedad vegetal, cuando la nueva variedad vegetal es producto de la fitogenética, es producto del fitomejoramiento, entonces esta nueva variedad vegetal se protege con certificados de obtención vegetal, de acuerdo al convenio de la UPOF. Pero, si es que esta nueva variedad es un organismo genéticamente modificado, entonces yo tengo el derecho exclusivo de comercializar la nueva variedad, pero no puedo impedir que los productores tradicionales puedan hacer uso también de esta semilla mejorada. ¿Sí te das cuenta? Mientras que la patente es otra cosa, porque la patente me da la exclusividad no solamente de comercializar, sino también de utilizar. Y si yo tengo la patente, yo no voy a permitir que mis vecinos hagan uso de esta semilla, ¿no? Es decir, ¿cómo así usted está haciendo uso de la semilla si yo tengo la patente? Yo tengo la exclusividad, no solamente para el comercio, sino para autorizar, si le autoriza a usted el uso o no le autoriza a usted el uso. Pero usted no me puede utilizar esa semilla si yo no le he dado a usted una licencia, no ha firmado usted conmigo un contrato comercial para ayudarle a la licencia para que usted pueda producir con esta semilla que yo he mejorado. No sé, César, si está clara la respuesta. Entonces, sí es importante la diferencia. Porque las patentes son un sistema de protección mucho más fuerte, ¿no?, que los certificados de obtención vegetal. Entonces claro, las grandes transnacionales como Monsanto, como la Bayer, etcétera, ellos le apuestan al sistema de patentes. Obviamente, le apuestan al sistema de patentes. No es que siempre ha habido patentes en tema de semillas, no. Esto es algo relativamente nuevo, esto viene desde los años 80, de los años 80 para acá han sido 40 años atrás, ¿no es cierto? No es que siempre ha habido, no. Esto es nuevo y esto tiene que ver con un caso jurídico que se dio en Estados Unidos, el caso Diamond versus Chakrabarty, ¿no? Es un caso que llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde que Chakrabarty era un ingeniero de origen hindú, el apellido hindú, ¿no?, Chakrabarty. Este ingeniero hindú trabajaba para la General Electric, ¿no? Y la General Electric estaba queriendo desarrollar, porque el gran negocio del petróleo en el siglo XX, y hasta ahora sigue siendo el petróleo el gran negocio, ellos estaban queriendo desarrollar una molécula que sea capaz de evitar, o digamos, que ayude a controlar el derrame de petróleo, ¿no?, los derrames de petróleo, ¿ya? Y entonces Chakrabarty, que era un ingeniero biomolecular, Chakrabarty logra a partir de un gen, de un organismo vivo, ¿no?, logra desarrollar, digamos,
o sea, ciertas propiedades para que con una alteración genética de este organismo vivo, este nuevo organismo vivo genéticamente modificado sea capaz de alimentarse del petróleo, ¿no? O sea, alimentarse del petróleo, es decir, cuando hay derrames petroleros, entonces serían estos organismos vivos genéticamente modificados empiezan a consumir el petróleo, ¿ya? Sí, para bioremediación. Entonces, claro, la General Electric quiso patentar este producto en Estados Unidos, pero la oficina de patentes de Estados Unidos le denegó, dijo no se puede, porque no se pueden patentar organismos vivos, no se puede patentar organismos vivos. Así que la General Electric, con todo el poder económico que tiene, logró llevar el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Ya? Y en la Corte Suprema, también al interior de la Corte Suprema se da un fuerte debate entre los jueces de la Corte, si se puede o no se puede patentar un organismo vivo. ¿Ya? Pero claro, estamos hablando de los años 80, la época de Ronald Reagan, te acordarás vos de Reagan, ¿no? Y ahí los republicanos tenían el control de la Corte Suprema, así que hay 9 miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos, de los 9, 5 jueces fallaron a favor de que sí se puede y 4 jueces fallaron en contra. ¿Ya? Así que a partir de 1980 para acá, o sea, se pueden patentar los organismos genéticamente modificados en los Estados Unidos. Pero claro, Estados Unidos marca la pauta, digamos, ¿no? Y además Estados Unidos ha logrado imponer su comprensión de los temas de propiedad intelectual, en este caso, sobre organismos genéticamente modificados, y lo ha trasladado a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, ¿no? O sea, aunque la normativa ecuatoriana diga una cosa, pero como nosotros somos parte de la OMC, la normativa de la OMC dice otra cosa. O sea, y de acuerdo a la normativa de la OMC, ¿se puede patentar? Sí se puede patentar, ¿ya? Los organismos genéticamente modificados. Entonces, por lo tanto, digamos, esto hace que, aunque en nuestro país, la Constitución de nuestro país dice que se prohíbe, ¿no es cierto? Se prohíbe, digamos, el desarrollo de cultivos, ¿no? O de semillas genéticamente modificadas, eso dice el artículo 401 de la Constitución, y lo cual está bien, por supuesto, ¿no? Sin embargo, digamos, por otro lado, el Ecuador hace parte de acuerdos internacionales, como el Ecuador es parte de la OMC, y en los documentos constitutivos de la OMC, digamos, se acogen estas perspectivas de que sí se puede patentar los organismos genéticamente modificados, ¿no? Si se dan cuenta, o sea, vivimos, o sea, y ahí también, esto nos lleva a una discusión, que el tiempo no nos da, pero solamente lo dejo planteado, ¿no? Quizás algún día podamos dialogar, porque a veces hablamos del pluralismo jurídico, siempre vemos el pluralismo jurídico como una cosa positiva, ¿no? Un avance, pero también puede haber un pluralismo jurídico regresivo, hacia atrás, porque aquí hay un pluralismo jurídico, la normativa ecuatoriana es una cosa, pero esta normativa de la OMC, y aquí finalmente estas dos normativas conviven, ¿no? Convive la normativa ecuatoriana con la normativa de la OMC. Hay un pluralismo jurídico, pero en este caso un pluralismo jurídico regresivo, hacia atrás. Pues este ya es objeto de otra cuestión, ¿no? Luego una sentencia de la Corte Suprema, hay una sentencia de hace pocos años atrás, del año 2013, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ya vamos cerrando el tema, hay una nueva sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y la nueva sentencia como que aclara la cuestión, ¿no? Pone claridades. ¿Qué dice la nueva sentencia de la Corte Suprema? En caso en el cual una asociación de patología molecular demanda a una empresa que hace organismos genéticamente modificados, que se llama Myriam Genetics. En este nuevo caso, la Corte Suprema de los Estados Unidos dice, a ver, ¿qué dice la Corte Suprema? Dice, si es que hablamos de organismos vivos que están en estado natural,
estos no se pueden patentar. O sea, los organismos vivos en estado natural no se pueden patentar. O sea, el material genético que se extrae de un animal, que se extrae de una planta, no se puede patentar. ¿Qué es lo que se puede patentar? Dice la Corte Suprema. Se puede patentar el material genético que esté sintetizado, aquel material genético desarrollado en laboratorio. Solo ese se puede patentar. ¿Ya? Eso es en todo caso un pequeño avance, ¿ya? Un pequeño avance, porque no es que se puede patentar cualquier material vivo, o sea, material genético de cualquier organismo vivo, no. Lo que se puede patentar es exclusivamente aquel material vivo, siempre y cuando este material vivo haya sido, digamos, desarrollado en laboratorio. Porque al fin y al cabo, no solamente en agricultura, al fin y al cabo, cuando nosotros nos medicamos, cuando nos ponen, por ejemplo, ¿cómo es estas inyecciones o estas pastillas que tienen que ver con antibióticos? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el principio básico? La penicilina. O sea, la penicilina implica, son organismos vivos que nos estamos metiendo en el cuerpo, ¿no? Entonces, la Constitución, como ya hemos visto, prohíbe el desarrollo de semillas o de cultivos genéticamente modificados. Hay una prohibición absoluta en la Constitución. Sin embargo, en el año 2017, en el periodo de cambio de gobierno, digamos, durante los años 2016 y 2017, o sea, los últimos meses del gobierno de Correa y los primeros días del gobierno de Moreno, se estuvo discutiendo la ley de agrobiodiversidad, semillas y agricultura sustentable. ¿Ya? Se estuvo discutiendo esto. Y entonces, la expectativa era cómo se maneja el tema de las semillas. ¿Por qué? Porque primero hay una prohibición constitucional de que se puedan desarrollar semillas genéticamente modificadas. Pero segundo, la Constitución dice que las semillas, por la importancia que tiene para la soberanía alimentaria, son de libre circulación. ¿Ya? ¿No es cierto? Sin embargo, la ley que fue aprobada, esta ley que fue aprobada entre los últimos días del gobierno de Correa y los primeros días del gobierno del señor Moreno, establece lo siguiente. Primero establece sobre el tema de las semillas la ley establece las semillas nativas, diferencia, ¿no? Semillas nativas de semillas certificadas. Y dice que las semillas certificadas, para que puedan circular las semillas certificadas, tiene que tener, digamos, la aprobación de las autoridades fitosanitarias. Y cuando decimos autoridades fitosanitarias, estamos hablando del INIAF o estamos hablando de agrocalidad, ¿no es cierto? Hablando de las semillas. Ahora, de las semillas certificadas. Y dice que las otras semillas son, digamos, las otras semillas pueden ser de libre intercambio entre productores. La ley de agrobiodiversidad de semillas dice lo contrario. Dice que se podrá desarrollar cultivos o se podrá desarrollar semillas transgénicas exclusivamente, dice, con fines de investigación. Entonces vean ustedes que esta ley es abiertamente contradictoria a lo que dice la Constitución, pues. De hecho, la ley tiene 7 demandas de inconstitucionalidad. 7 demandas de inconstitucionalidad. Y la Corte Constitucional hasta aquí no ha dicho nada. O sea, hay un silencio, o sea, duele decir esto, da pena decir esto, pero hay un silencio cómplice de la Corte Constitucional. Porque la Corte ya han pasado, porque estas demandas son del año 2017. Del 2017 acá han pasado, ¿cuántos años? Han pasado 5 años. 5 años. Y la Corte no ha dicho absolutamente nada. La Corte Constitucional. Sobre un tema clave. Y duele y hiere, ¿no? Este problema del municipio de Quito, que hay 2 alcaldes que ni sé qué. Ahí la Corte rapidito cogió, dijo, no es un tema urgente. Tenemos que dar una respuesta. Pero sobre un tema central que tiene que ver con la soberanía alimentaria, la Corte se ha quedado absolutamente callada. Increíblemente, en el año 2019, ojo con esto,
en el año 2019, en la provincia de Los Ríos, una empresa como Pronaca estaba queriendo hacer ensayos de cultivo de soya transgénica. En Bava, Pueblo Viejo, Mocache, en Quevedo, Santa Fe, estaba desarrollando justamente, es que ellos dicen, de acuerdo a la ley de agrobiodiversidad, o sea, podemos hacer cultivos experimentales. Entonces trajeron soya transgénica y estaban cultivando en la provincia del Oro. Pero los campesinos de la provincia del Oro, de Los Ríos, no del Oro, de Los Ríos, cogieron muestras, ¿no? Y lo llevaron a laboratorios del INIAF. Ahí el INIAF tiene una estación por Quevedo, y dijeron, a ver, denos detectando estas muestras y se responden a soya, digamos, o sea, con desarrollo fitogenético, o es una soya transgénica. Y el INIAF dijo, no, pues es una soya transgénica. Se planteó una demanda ante un juez, y estoy hablando del año 2019, hace poquísimo. Se planteó una demanda ante un juez de Quevedo, y todo el mundo sufriendo, pues los jueces de la costa, es un tiro al aire, pues cualquier cosa. Enhorabuena, el juez de Quevedo, o sea, una sentencia impecable. Juez de Quevedo decide que primero se incinere la soya transgénica. Primera cosa. O sea, eso es, o sea, pararse frente a Pronaca, pararse frente al Ministerio de Agricultura. Luego dispone que se investigue y se establezcan las responsabilidades penales de quien autorizó el ingreso de esa soya al Ecuador. ¿Qué más decide el juez? Decide que, miren ustedes, el juez decide que el Ministerio de Agricultura, como una medida de reparación, en la página web del Ministerio de Agricultura diga que ponga durante 2 meses Ecuador, país libre de cultivos de semillas transgénicas, que esté en la página web del Ministerio de Agricultura. O sea, que eso lo diga un juez de Quevedo, carajo, Pero claro, Pronaca rápidamente apeló Pronaca y el Ministerio de Agricultura. O sea, el Ministerio de Agricultura, lo que da una vergüenza, el Ministerio de Agricultura apeló a esa sentencia y esa sentencia pasó a la Corte de Justicia de Los Ríos, a la Corte Provincial de Justicia, y la Corte Provincial ya como que ya le puso en paños tibios eso, ¿no? O sea, hizo que la sentencia del juez de primera instancia, digamos, se modifique. ¿Qué es lo que dice la Corte de Los Ríos? Dice que ya no es obligación del Ministerio de Agricultura poner esa frase del Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas en el portal del MAC, que eso no debería hacerlo el Ministerio de Agricultura. Que en todo caso no se debía buscar responsabilidades penales y que lo que está bien es que, digamos, que se incinere la soya transgénica, ¿no? O sea, digamos, ya un poquito le mediatizó la sentencia, pero de todas formas resulta importante y es un antecedente jurídico, ¿no? O sea, en el Ecuador el intento de poner cultivos transgénicos tuvo una respuesta importante de los campesinos de la provincia de Los Ríos y una respuesta también de la función judicial, digamos, ¿no? Que actuó, digamos, por lo menos el juez de primera instancia bien parado, ¿no? Ahí en la Corte Superior ya trataron de ponerle paños tibios a esto, pero bueno, digamos, la posibilidad de que tengamos cultivos y semillas transgénicas estará presente mientras la Corte Constitucional no resuelva sobre las demandas de inconstitucionalidad a la ley de agrobiodiversidad y semillas. Y vuelvo acá, entonces, finalmente digo, cuando hablamos de propiedad intelectual, también los derechos colectivos sobre saberes, sobre prácticas, están protegidas, todo lo que tiene que ver con rituales, todo lo que tiene que ver con medicina ancestral, todo lo que tiene que ver con prendas de vestir, con, digamos, el manejo de la caza, de la pesca, de la agricultura, etcétera, 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 tienen una protección que está en la Constitución de nuestro país y que están desarrolladas en un cuerpo legal. ¿Cuál es la ley que regula los temas de propiedad intelectual y estos derechos en el Ecuador?
Eso me faltó decirles a ustedes. ¿Cuál es la norma que regula todo esto? En el Ecuador es esta norma que se llama, por las siglas es el COESI. Lo que durante el gobierno de Correa se dio a llamar el Código Ingenios, ¿no? Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, ¿no? ¿Ya? Antes el Ecuador tenía la ley de propiedad intelectual. Teníamos la ley de propiedad intelectual desde el año de 1998 hasta el año 2016. En el año 2016, o sea, a ver, ¿y cuál es la diferencia? Con esto termino. ¿Cuál es la diferencia? Que la ley de propiedad intelectual únicamente se centraba aquí, en derechos de propiedad intelectual, y dejaba de lado esto. O sea, la ley de propiedad intelectual no regulaba esto, los derechos colectivos. Ahora, entonces, la diferencia es que con el COESI se establece esta diferencia y se regula tanto esto como esto. ¿Qué significa, disculpen? Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Esta ley fue aprobada en el año 2016. Ahora, uno ya es un avance, pero todavía, compañeros y compañeras, todavía hay mucho que trabajar acá. Porque aunque es un avance todavía un poquito patojo, ¿no? Hay cosas que están patojeando, hay cosas que están desarrolladas en el COESI, aunque no responden con mucha claridad a lo que establece la Constitución. Todavía lo que dice el COESI, solo para ponerles un ejemplo, el COESI cuando habla de estos derechos colectivos, dice que las comunidades son poseedoras de saberes, prácticas y poseedoras. ¿Y por qué poseedoras? Y no titulares. No, solo para ponerles ese ejemplo. Entonces, ya es un avance, pero todavía es un avance incompleto. A mi modo de ver, y es una tarea, César, es una tarea que hay que trabajar en algún rato, así como nos preocupamos de otros temas agrarios, que está bien, que es importante, pero también hay que pensar un rato en una propuesta que nazca desde los pueblos indígenas, en una propuesta de reformas al COESI, para que le hagan más potente, más sólido el reconocimiento de los derechos colectivos, ¿no? O sea, hay que trabajar en eso. Derechos colectivos que tengan que ver con estos temas de derechos intelectuales, digamos, ¿no? Creo que es un tema que está bien, lo que ha hecho el COESI es importante, está bien, pero todavía hay que hacer mucho.